En el mundo del fútbol y cada cierto tiempo surge un talento tan extraordinario que desafía todas las expectativas y reescribe todos los libros de los récords. La increíble aparición de Lamine Yamal está cambiando la realidad del Barcelona y su meteórico ascenso está ilusionando a todo el fútbol español. Pero ¿cómo es posible que un niño de 15 años debutase en primera y tuviese la habilidad para humillar a jugadores profesionales? ¿Cómo puede ser que a sus 17 haya sido uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo? Prepárate para descubrir el apasionante camino de un talento generacional, la historia de la estrella más precoz de todos los tiempos y el futuro del fútbol mundial. Hoy, en Memorias del Fútbol, os contamos la increíble historia de Lamine Yamal. Aparece Lamine por el medio, el tiro de Lamine. Si te está gustando el vídeo, no olvides dejar tu like. Y si te encanta el canal, suscríbete. No cuesta nada y nos ayudas enormemente a seguir creciendo. Lamine Yamal Larraoui nació el 13 de julio de 2007 en Esplugas de Llobregat, Barcelona. Sin embargo, sus raíces son diversas, ya que su padre, Munir, es de origen marroquí y su madre, Sheila, es originaria de Guinea Ecuatorial. Ambos llegaron a España con la esperanza de encontrar un futuro mejor para su familia, y Lamine vivió una infancia difícil, sin muchos recursos económicos y teniendo que sufrir la separación de sus padres cuando todavía era muy pequeño. El divorcio de sus progenitores le llevó a mudarse a Granollers para vivir con su madre, donde comenzó a jugar al fútbol en los parques de la ciudad. Como su familia no tenía dinero para apuntarla a un equipo, Lamine jugaba en el parque con otros niños o se entretenía regateando a sus perros en la calle, lo que le dotó de una gran habilidad desde muy pequeño. A pesar de no tener recursos económicos, el talento de Lamine no pasó desapercibido para el director de La Torreta, que decidió invitar a Lamine para que entrenase con el club sin necesidad de que tuviese que pagar nada. Lamine jugó allí de los 5 a los 7 años, donde demostró que era un privilegiado con el balón en los pies. Solo tardó 2 temporadas en llamar la atención del Barcelona, que puso sus ojos en el chico y le captó para que jugase en la cantera azulgrana. Lamine rechazó una oferta del Español y se trasladó a Mataró, donde vivió en el barrio obrero de Rocafonda. De hecho, cada vez que el joven culé marca un gol en la actualidad, realiza con sus manos el gesto de 304, el código postal que identifica sus orígenes y el ambiente donde creció. Aunque por entonces su padre era un reconocido aficionado del Real Madrid, Lamine era simpatizante del Barcelona y con el tiempo se convirtió en un gran seguidor de Lionel Messi y sobre todo de Neymar. Rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más prometedores de la Masía, con una progresión y recursos impropios para su edad. Los ojeadores del club advertían que se estaba gestando un nuevo Messi, y mientras Lamine humillaba porteros adultos con 13 años en vídeos de YouTube, quemaba etapas en la cantera del Barça con la esperanza de llegar a profesional. Y es que su conexión con el astro argentino no se limita a la comparación de su talento futbolístico, sino que tiene un origen casi mágico en el que Messi bautizó, literalmente, a la próxima estrella del club catalán. Este increíble encuentro se produjo en el año 2007, durante una campaña del Barça con UNICEF, en la que se produjo un sorteo entre los vecinos de Rocafonda para hacer un calendario solidario. Lamine fue elegido para formar parte de este calendario, y el destino decidió que el futbolista que apareciese con él fuese el mismísimo Leo Messi. El bautismo del argentino acabó convirtiéndose en una profecía, y 14 años más tarde, la zurda de seda de Lamine dejaba boquiabiertos a los ojeadores que veían sus partidos. La facilidad con la que se deshacía de los rivales le convertían en un extremo asistente y goleador con un talento imposible de encontrar a esa edad.
En la temporada 22-23 se incorporó al equipo juvenil y en el mes de septiembre comenzó a participar en algunos entrenamientos del primer equipo del Barcelona. Su talento dejó impactado a Xavi Hernández, que esperó a tener el título de Liga encauzado para hacerle debutar en primera contra el Betis y convertirle el 29 de abril de 2023 en el debutante más joven de la Liga y del club azulgrana. A pesar de no tener un contrato profesional, Lamine rompía con todos los... El canterano terminó el curso sin jugar ni un solo minuto más, aunque añadió a su palmarés su primer título de Liga. Curiosamente, Lamine debutó en el primer equipo sin haber renovado y tuvo que esperar hasta cumplir los 16 para firmar su primer contrato. El jugador cambió a su agente de toda la vida por el famoso Jorge Méndez, que le negoció un trato hasta 2026 con un sueldo anual que ronda los 2 millones de euros al año. Para cuando venza el acuerdo, Yamal cumplirá los 18 años y será cuando tenga que negociar un contrato a la altura de su estatus. Apenas una semana después de su debut, Lamine fue convocado con la selección española para la Eurocopa Sub-17. El extremo del Barça se convirtió en una de las estrellas del torneo, marcando 4 goles y dando 2 asistencias en 5 partidos, para que España alcanzase la 4ª plaza del campeonato. Lamine anotó un golazo frente a Francia en la semifinal, pero la rojita acabó cayendo por 1-3 y fue eliminada. Tras pasar su primer verano como jugador profesional, Lamine llegó a la pretemporada de 2023 con la mente puesta en consolidarse como jugador del primer equipo. Xavi le dio minutos durante toda la gira y la repentina marcha de Dembélé le abrió las puertas de la titularidad de la noche a la mañana. En su primer Gamper revolucionó el partido saliendo desde el banquillo y regalando una asistencia. Y en la segunda jornada de Liga disputó su primer partido como titular. Luego de ganar su primer MVP y dar su primera asistencia en Villarreal, Lamine alternó varias titularidades y suplencias, en medio de una de las decisiones más importantes de toda su carrera. La selección de Marruecos quería reclutarle para la selección nacional, y la Federación Española se apresuró a convocarle para la absoluta con el fin de asegurarse a una de las mayores promesas de la próxima década. Finalmente el jugador decidió seguir su carrera internacional con España y el 8 de septiembre de 2023 debutó marcando un gol ante la selección de Georgia. Lamine Yamal se convirtió en el futbolista más joven de la historia en jugar y marcar para España, a la edad de 16 años y 57 días. A su regreso a Barcelona, Lamine debutó en la Champions, jugó su primer clásico y logró su estreno goleador en la Liga ante el Granada, convirtiéndose en el jugador más precoz en anotar en el torneo doméstico. Sin embargo, el Barça comenzó a bajar su rendimiento colectivo y la crisis de resultados alejó a Yamal de la titularidad. Con el inicio del nuevo año, Lamine recuperó el puesto en el 11 y aunque perdió la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, comenzó a engordar sus números con el primer equipo. Cada vez participaba más en el juego, regalaba más asistencias y suponía una mayor amenaza para sus rivales. En la siguiente ventana de selecciones, España se enfrentaba a Brasil en el Santiago Bernabéu, en un partidazo organizado contra el racismo y en el que Lamine Yamal logró robarle todo el protagonismo a Vinicius. El extremo se convirtió en una pesadilla para la zaga de la Canariña y además de provocar un penalti, asistió a Dani Olmo para que marcase el 2-0. España y Brasil empataron a 3 en un partido descomunal y Lamine Yamal protagonizó un encuentro increíble que hizo que el mismísimo Santiago Bernabéu le brindara una ovación difícil de olvidar. Si quieres ver un amplio resumen de aquel partidazo,
También puedes verlo pulsando la tarjeta que te comparto o revisando los últimos vídeos del canal. Para las eliminatorias de Champions llegó como titular indiscutible y en los cuartos de final ante el Paris Saint-Germain volvió a dejar una participación brutal. En el partido de ida contribuyó a la victoria por 2-3 en el Parque de los Príncipes, mientras que en la vuelta dejó su huella con una magistral asistencia a Rafinha en el primer tanto del encuentro. Lamentablemente, la expulsión de Araujo cambió el rumbo de la serie, provocando que Xavi sustituyese a Lamine para equilibrar la defensa y la posterior derrota y eliminación culé en la Liga de Campeones. Tras la dolorosa eliminación y que pudo haber sido el primer tanto de la emergente estrella culé ante su eterno rival. A pesar de acabar la temporada sin títulos, Lamine se confirmó como el mejor jugador de su equipo, cerrando el curso con 7 goles y 7 asistencias en su primera temporada completa como profesional. Después de un curso lleno de decepciones, Lamine Yamal tenía las esperanzas puestas en la Eurocopa de Alemania. Para Luis de la Fuente se había convertido en un fijo y pese a sus 16 años, le otorgó el rol de titular durante todo el torneo. España no acudía entre las grandes favoritas, pero demostró ser el mejor equipo del torneo de principio a fin. En el debut ante Croacia, la Roja dio un recital y Lamine regaló una asistencia de gol a Carvajal. La selección española acabó la primera fase con 3 victorias y superó a Georgia por 4-1 en octavos de final. España se sobrepuso a un gol en contra y Yamal repartió otra asistencia a Fabián. El partido de cuartos ante Alemania era una final anticipada y Lamine estuvo a la altura de las expectativas, dando otra asistencia a Dani Olmo. A pesar de su buen partido, De la Fuente le cambió en el minuto 63 y España sufrió un gol en el último minuto que le obligó a jugar la prórroga. Afortunadamente, el gol de Mikel Merino en los últimos segundos dio el triunfo a la Roja, que se tendría que medir a Francia en semifinales. En la previa del encuentro, Rabiot fue cuestionado por la figura de Lamine Yamal en rueda de prensa, y aunque el jugador fue bastante respetuoso con el joven, le retó a que debía hacer algo más. Pero queremos sacarlo de su zona de confort y si que quiere jugar una final, pues va a tener que hacer más cosas todavía de las que ha hecho hasta ahora. Lamine recogió el guante y aunque Francia comenzó ganando, lideró la remontada española con un golazo en la misma cara del centrocampista galo. Lamine por el medio, el tiro de Lamine. Yamal anotaba un golazo memorable desde fuera del área y se convertía en el jugador más joven en marcar en una Eurocopa. España acabó ganando el encuentro por 2-1 y Lamine Yamal se confirmó como una estrella al protagonizar una actuación descomunal en la que estuvo cerca de marcar otro golazo y demostró una madurez impropia para su edad. El adolescente fue elegido como el mejor jugador del partido de una semifinal europea, cuando solo unas horas antes había recibido la noticia de que acababa de obtener el título de la ESO, la educación secundaria obligatoria española. La carrera de Lamine estaba siendo frenética y un día después de cumplir los 17 años, jugaría su primera final de la Eurocopa. Yamal volvió a ser decisivo ante Inglaterra, regalando la asistencia del 1-0 a Nico Williams y rozando el gol con otras 2 ocasiones que fueron el prolegómeno al tanto de Oyarzábal, que dio la victoria a la selección española. España vencía por 2-1 y lograba su cuarta Eurocopa con una actuación impoluta en la que logró ganar los 7 partidos. Lamine Yamal cerraba su participación internacional con un gol y 4 asistencias,
siendo el goleador, asistente y ganador más joven en conquistar una Eurocopa de Naciones. Su actuación en el torneo fue tan decisiva que no solo entró en el 11 ideal, sino que para muchos debió ser designado como el mejor jugador de la competición. A pesar de todo, la Eurocopa sirvió para relanzar la carrera de Lamine, que ha protagonizado. Antes de finalizar el año 2024, ya ha logrado superar los guarismos estadísticos del curso anterior, ha marcado su primer gol en un clásico y ha sido designado como el mejor joven de la temporada, ganando el trofeo Copa de France Football y siendo elegido como el Golden Boy más joven de la historia. El extremo de Esplugas ha batido el récord de votos rozando el 98% y representa el futuro del Barça y del fútbol español como la próxima gran figura del deporte rey. Con solo 17 años, ha quedado octavo en la lista del Balón de Oro y ha demostrado un talento y una madurez excepcional. La prodigiosa carrera de Lamine Yamal parece no tener límites y si continúa batiendo récords, a estas alturas es irresistible comparar su carrera con la de Lionel Messi, aunque todo dependerá de su rendimiento y su futuro como futbolista. Y es que el futuro de Lamine presenta varias incógnitas, ya que el Barça no pasa por un buen momento económico y parece difícil que pueda superar las ofertas de otros clubes. El verano pasado, Laporta rechazó una oferta del Paris Saint-Germain por 200 millones de euros. Y con el fin de contrato de Lamine a la vuelta de la esquina, la renovación debe estar acorde a uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Crees que Lamine será una estrella del Barça de por vida o que caerá la tentación de los petrodólares y abandonará su casa? Déjame tu opinión en los comentarios y dime en qué año crees que Lamine ganará el Balón de Oro. Dale a like a este vídeo, compártelo y suscríbete a Memorias del Fútbol.